Antes de poder hablar, la humanidad creó increíbles imágenes en movimiento de las que somos protagonistas y espectadores a la vez. El cerebro por sí mismo constituye una máquina que elabora y proyecta imágenes. Sí, muy parecido al cine. Cuando dormimos, asistimos a una función especial. La oscuridad en nuestra cabeza asemeja la sala de un cine, nuestros párpados, su pantalla y los sueños, la película. La historia que apreciamos en nuestros sueños posee características dramáticas que reconocemos, protagonistas, un deseo que conduce la acción y obstáculos que debemos superar. La tensión aumenta cuando con la historia que soñamos no conseguimos vencer al antagonista o nos sentimos asfixiados por los obstáculos que no logramos sortear. Y justo antes de que nuestra existencia se vuelva una absoluta fatalidad y estemos a un instante de la muerte, despertamos. Así que una buena forma de hablar de cine es a través de hacer analogías con nuestra propia manera de generar imágenes mentales. Buen día, jóvenes en TV, ¿cómo están? Yo soy Margot Cortázar y les doy la bienvenida a este programa de conciencia histórica dedicado a el cine, la historia que llevamos dentro. En este encuentro les presentaremos algunos de los principales eventos de una de las industrias más emblemáticas e históricas del siglo XX. Nuestra función incluye un poco de cine mudo, en blanco y negro, sonoro, a color y la evolución tecnológica a través del uso de diversos soportes y formatos como el DVD. ¿Han visto alguna película utilizando estos discos? Si no los conocen, más adelante hablaremos de ellos. Y si les gustan las imágenes del cine, este programa les va a agradar. ¡Vamos ya! Desde que la humanidad comenzó a habitar la Tierra hace ya varios miles de años, ha tenido el impulso de capturar el movimiento con imágenes que representarán los acontecimientos que vivían, la realidad, su realidad. El arte rupestre es una muestra de ello. Mira estas pinturas ubicadas en Baja California, México. Y esta otra ubicada en una cueva de Altamira, en España. Probablemente, al dibujar de esa forma las patas, la o el pintor buscó crear el efecto visual de movimiento, demostrando una vocación cinematográfica en potencia. Para lograr dar movimiento a través de imágenes representadas, tuvieron que pasar miles de años y muchos descubrimientos y experimentos científicos relacionados con la luz. Entre ellos, uno que logró más trascendencia fue el cinematógrafo Lumière. Patentado a finales del siglo XIX, este aparato consistía en una máquina capaz de filmar y proyectar sobre una pantalla las imágenes que captaba de la realidad física. ¿Te suena esto familiar? Probablemente hayas visto estas ilustres imágenes de la salida de los obreros de la fábrica. Tras diversas presentaciones de carácter privado, los hermanos Lumière decidieron exhibir con fines comerciales lo que entonces se conocía como tomavistas o simplemente vistas. Se trataba de secuencias cortas que mostraban aspectos de la vida cotidiana de la gente, así como estos que estamos viendo. El 28 de diciembre de 1895, en un sótano del Boulevard de Capucines, inició lo que posteriormente se convertiría en la industria del cine, no solo en Francia, sino en varias partes del mundo. Además de la salida de los obreros de la fábrica, aquel día se proyectaron otras tomavistas, entre ellas llegada de un tren a la estación de Ciotat y El regador regado, en la que aparece un jardinero como protagonista. Esta última tenía la particularidad de mostrar no solo aspectos cotidianos capturados en el momento, sino de contar una historia actuada, presentada dentro del universo de la ficción. Los filmes de aquellos primeros años que han sido conservados hasta nuestros días tienen características en común. Están en blanco y negro, son mudos, de corta duración, y al capturar el movimiento de la vida cotidiana han sido considerados de carácter documental. Aunque en nuestros tiempos es indudable el potencial de la cinematografía, quienes fueron pioneros no lograban percibir su alcance. Los Lumière, por ejemplo, dijeron: «El cine es una invención sin ningún futuro». Sin embargo, persistieron y enviaron un cinematógrafo y un operador donde fuera requerido. Solo unos meses después de haberse exhibido sus películas al público, enviaron personal y equipo de filmación a México. Por cierto, ¿sabías tú que la cinematografía de nuestro país está ligada con la historia mundial del cine? Se dice que al día siguiente de la llegada del cinematógrafo, el general Porfirio Díaz se dejó filmar montando a caballo. Estás viendo las imágenes de la primera filmación que se hizo en México.
Contar historias es parte de nuestra facultad lingüística y gráfica. El cinematógrafo se convirtió en uno de los mejores medios para lograrlo. El director de teatro e ilusionista francés Georges Méliès asistió a la primera presentación pública de los Lumière. Descubrió las imágenes en movimiento que generaba el cinematógrafo y quedó tan impresionado con su magia que decidió incorporarlo de inmediato a la producción de su obra artística. Después de darse a la difícil tarea de conseguir un aparato, lo logró cuando otro inventor, el inglés Robert Williams, accedió a vendérselo. La contribución de Méliès fue indispensable para dar el sentido fantástico a lo que hoy conocemos como cine. Méliès construyó uno de los primeros estudios de cine, donde se asegura comenzó a rodar una película a la semana. Estar detrás y enfrente del cinematógrafo por tanto tiempo lo llevó a tener la confianza para arriesgarse a innovar. En Los viajes de Gulliver, El viaje a la luna y Las 400 farsas del diablo, introdujo trucos de magia donde un personaje desaparecía súbitamente, dejando un rastro de humo o siendo reemplazado por otro. También hizo que aparecieran en pantalla seres fantasmagóricos al sobreexponer las mismas imágenes. Fue así como sus conocimientos de teatro, de literatura y su carácter emprendedor y gran genio lo posicionaron como precursor del cine fantástico y de la ciencia ficción. ¿Habías oído hablar de Georges Méliès? Te invito a conocer su filmografía. Está disponible en la web. ¿Sabías que Hollywood nació como un refugio de los productores de cine independiente que no querían pagar impuestos? Conocer su historia es bien interesante e involucra a uno de los principales inventores del mundo, al empresario estadounidense Thomas Alva Edison. Como seguramente sabes, este hombre desarrolló varios inventos, entre los que se encuentra el kinetoscopio, del que tuvo todos los derechos en los Estados Unidos al patentarlo. Así que todo aquel que usara este invento tenía que retribuirle económicamente. Molestos los productores de cine al considerar que se atentaba contra sus derechos, se inició en 1897 la denominada Guerra de Patentes, que orilló a los productores independientes a mudarse de Nueva York, ciudad donde se había comenzado a desarrollar la industria cinematográfica, a Hollywood, un suburbio de Los Ángeles, California, para continuar allí los rodajes y dejar de pagar una tasa que consideraban abusiva. Aquellos productores independientes juntaron la creatividad y el negocio para convertirse en los pioneros de los grandes estudios cinematográficos. Por cierto, ¿sabías tú que la primera película filmada en Hollywood fue un melodrama de 1910 sobre la era mexicana de California? Se llamó In Old California. La filmó David Griffith, quien logró integrar los elementos estéticos y narrativos de lo que desde entonces consideramos cine. La Revolución Mexicana fue el primer conflicto bélico del mundo con la presencia de varios cinematógrafos como testigo de su desarrollo. Varios cineastas, tanto nacionales como extranjeros, buscaban capturar con sus cámaras algún hecho que se volviera protagónico para atraer a sus proyecciones una mayor cantidad de espectadores. Ya en pantalla, los favoritos del público fueron las y los revolucionarios que con sus vestimentas, cananas que cruzaban por su pecho y pintorescos sombreros se convirtieron en los grandes protagonistas de estos documentales. El documento fílmico más valioso de la época revolucionaria es el documental Memorias de un Mexicano, integrado por material fílmico de varios cinefotógrafos, como ellos Salvador Toscano, su hija Carmen Toscano, quien terminó la escritura y realización del documental, el cual puedes apreciar por internet. El general Francisco Villa, ante la necesidad de conseguir capital para luchar en la Revolución Mexicana, firmó en los primeros días de enero de 1914 un contrato de exclusividad con la compañía cinematográfica Mutual Film Corporation para que filmara sus batallas a cambio del 20% de los ingresos que produjeran sus películas. Villa permitió que se filmaran algunas batallas de Ojinaga, Torreón y Zacatecas. ¿Conocías tú esta faceta de Pancho Villa como protagonista de cine? Con este material se hizo en ese mismo año la trama de la película La vida del general Villa, que, por cierto, está en calidad de desaparecida. La apariencia de estos revolucionarios sería sinónimo de mexicano, y unas décadas después, su aspecto serviría de arquetipo para construir, en la época de oro del cine mexicano, a personajes de ficción que difundirían valores y modelos de vida en el imaginario social de México y Latinoamérica. ¡Ya lo verás!
Hablando de pioneros que revolucionaron el cine, te voy a hablar de David Ward Griffith. Sí, el que hizo aquella primera película en Hollywood. Él fue un audaz cineasta estadounidense que buscaba filmar películas más grandes, con más producción, de mayor duración y alejadas de las actuaciones teatrales. Ideas que incomodaron a muchos porque significaban alejarse de lo ya conocido y básicamente vinculado con el escenario. Para conseguir su deseo, Griffith primero se independizó de la Biography Company, el estudio cinematográfico para el que había hecho varias películas, incluida la primera que se hizo en Hollywood. Después buscó un proyecto atractivo que pudiese enganchar al público. Encontró lo que necesitaba en The Klansman, una novela escrita por Thomas Dixon Jr. Al ser un libro que aprobaba la segregación racial en contra de la población de color en los Estados Unidos, era un material muy polémico, ingrediente que a Griffith le agradó para cumplir su objetivo. La independencia de los Estados Unidos le permitió a Griffith un buen pretexto para desarrollar su creatividad a otro nivel. Inspirado por las técnicas de anteriores trabajos suyos y algunos elementos narrativos de otros directores, propuso los elementos básicos del lenguaje cinematográfico que aplicó con destreza para filmar El nacimiento de una nación. Griffith, en colaboración creativa con su director de fotografía, Billy Pitzer, aplicaron varias técnicas como distintos tamaños de planos en función de la historia, la apertura y cierre del iris de la cámara para la entrada y salida de las secuencias, el uso de flashbacks para contar algunos sucesos, fuera de focos que obedecían a la intención dramática del momento, y el montaje paralelo de imágenes que incrementaban la intención dramática de los personajes que, de esta manera, subían la adrenalina de las y los espectadores. El nacimiento de una nación se estrenó en febrero de 1915. Con sus casi 3 horas de duración logró que lo que ninguna otra había hecho. Un filme que había costado alrededor de $100,000 recaudó $20 millones. Lamentablemente también fue un documento visual fuertemente racista. El resultado resume lo que es Hollywood, una gran industria del entretenimiento cuyo objetivo principal son las ganancias, y prueba de ello es que con el tiempo a Griffith ya no le fue tan bien en términos de recaudación, por lo que fue quedando en el olvido. Gracias a sus contribuciones narrativas y estéticas de producción espectacular, a David Griffith se le considera el padre del cine moderno, porque legó el lenguaje cinematográfico que llevó al cine a vivir una nueva etapa de consolidación, más que de experimentación. A partir de entonces, las películas comerciales tienen como base esta propuesta del uso del lenguaje. Aunque actualmente desde los estudios de cine más contemporáneos se reflexiona en torno a la necesidad de contar otras historias de la cinematografía mundial, distintas a la hollywoodense, pero igual de significativas. ¿Es lo justo, no crees? Charles Chaplin fue un hombre polifacético: actor, humorista, compositor, productor, guionista, director, escritor y editor, oficios que unió para darle vida a Charlo, también conocida como El Vagabundo, personaje que adquirió gran popularidad en el mundo gracias a las numerosas películas que realizó en el cine mudo. ¿Habías escuchado hablar de El Vagabundo? Te invito a conocerlo. Él es uno de los personajes más entrañables de la historia del cine. Desde niño, Charles Chaplin estuvo inmerso en el mundo del espectáculo. Gracias a sus padres, quienes participaban en el género del music hall, estuvo en contacto con la comedia, el baile y la actuación. A la edad de 5 años debutó como actor, cuando reemplazó a su madre en una actuación. Para 1912, a los 23 años recorría diversos países, actuando con una compañía teatral. La dramaturgia del cine se construye de contrastes: amor y odio, fidelidad y traición, risa y llanto. Esto lo sabía muy bien Charles Chaplin, quien para crear a El Vagabundo construye a un personaje torpe e ingenuo, pero de buen corazón. Un pobre vagabundo, pero que se esfuerza por comportarse con los modales y dignidad de un caballero. El Vagabundo debutó formalmente y en la pantalla grande en 1914, con la película Ganándose el pan. A través de su técnica actoral, que incluía mímica, pantomima y demás rutinas de comedia visual, Chaplin logró conjuntar 2 de las características que solicitaba el cine mudo de sus actores: un lenguaje corporal y expresión facial, por decirlo de alguna manera, exagerado para que el público entendiera lo que estaba representando. Y vaya que si Chaplin lo logró. Ojalá puedas ver alguna de sus películas, te vas a reír mucho.
La Quimera del Oro, Luces de la Ciudad, Tiempos Modernos y El Gran Dictador son sus principales películas. Para finales de la Primera Guerra Mundial, Charles Chaplin era sinónimo del humorismo y uno de los hombres más reconocidos de la cinematografía mundial. El cine mudo era una realidad que había conseguido formar parte de la vida de la sociedad. Los nombres de Stan Laurel, Oliver Harvey, la mexicana Dolores del Río, Rodolfo Valentino, Greta Garbo, por mencionar algunas y algunos, formaban parte de una industria que parecía que no iba a cambiar de estilo, con títulos que aparecían en la película para mostrar una conversación importante o acompañada durante su exhibición con música en directo. Pero, ¿qué crees que pasó en 1927? El público de las salas de cine se maravilló cuando por primera vez escuchó el sonido sincronizado en una película. Fue en El cantante de jazz. ¿Esto qué significó? Que la gente, al escuchar los sonidos que los objetos hacían al moverse y oír la voz de los actores hablar o cantar, como en esta película, vivió una experiencia más cercana a su realidad cotidiana. A partir de este día, la industria del cine fue evolucionando hacia la producción de las denominadas películas sonoras. Para la década de 1940, el cine sonoro era un fenómeno global. Atrás había quedado para el recuerdo el cine mudo, con varios de sus actores que no supieron adaptarse a la nueva realidad. Hablar de la época de oro del cine mexicano es hablar de la construcción de un país. El México de charros, mariachis, revolucionarios, rancheras, del barrio popular, de ricos y del rural, del indigenista. Toda una amalgama de elementos culturales que nos han dado identidad como mexicanas y mexicanos. Pero el cine no es fácil de hacer. Además de capital, se necesita de infraestructura y de un ejército de personas con mucho talento para desarrollarlo. Santa y la mujer del puerto fueron dos películas que en los años 30 del siglo XX ganaron el reconocimiento del público y de la crítica, lo que mostró que México tenía la infraestructura y el talento suficiente para generar una gran industria cinematográfica. Lo que aún faltaba era mucho más capital. En 1936, el director de cine mexicano Fernando de Fuentes dirigió Allá en el Rancho Grande, película cargada de la esencia de la mexicanidad, que tuvo un éxito rotundo en México, los países hispanoparlantes y en los Estados Unidos. Por este hecho, muchos críticos, historiadores e investigadores de cine consideran a esta película como la cinta que inició la época de oro del cine mexicano. Pero, ¿qué otros sucesos motivaron la proliferación de la época de oro de nuestro cine? El presidente Lázaro Cárdenas puso en marcha varias estrategias para impulsar el cine nacional. Todas funcionaron. Para 1938, la industria cinematográfica era de las más grandes de México. Solo estaba por detrás de la industria petrolera. Las películas rancheras situaron a México como el mayor exportador de películas entre los países de Latinoamérica. Hay dos detalles más que explican el nacimiento del cine de oro en México. El primero es la Segunda Guerra Mundial, que abrió más espacios al cine mexicano, tanto en nuestro país como en el extranjero. Esto se debió a que Hollywood exportó menos películas y Argentina disminuyó su producción cinematográfica. El segundo detalle fue el apoyo financiero que dio Estados Unidos al cine mexicano. Otorgó a los productores el gran capital que necesitaban para producir un volumen importante de películas. Te preguntarás, ¿qué había debajo de las buenas intenciones de nuestros vecinos del norte? Los estadounidenses vieron en la cultura mexicana y su cine un escudo contra la influencia soviética en Latinoamérica. Así se dieron los ingredientes necesarios que generaron una gran industria cinematográfica en México. Industria que, algunos expertos dicen, copió los modelos visuales y dramáticos del cine de Hollywood. Por ejemplo, en pantalla aparecieron escenarios majestuosos y grandes estrellas como protagonistas, así como historias con finales felices. A este auge se le conoce como la época de oro del cine mexicano. Generó auténticos ídolos del pueblo: Pedro Infante, Sara García, Jorge Negrete, Dolores del Río, Cantinflas, María Félix, Pedro Armendáriz, Arturo de Córdoba, Lidia Prado, Germán Valdés Tintán. La lista de actores es muy larga, larguísima. También la de las películas que se produjeron y la de los directores de cine que le dieron vida. Es importante mencionar que algunas de estas películas consiguieron importantes premios a nivel internacional.
Pero todo llega a su fin. Son varias las fechas que se señalan como el final de esta época del auge fílmico. Algunos historiadores coinciden en señalar que terminó en 1960 con la filmación de La sombra del caudillo, dirigida por Julio Bracho. Película que, a pesar del reconocimiento que recibió de la crítica, no llegó a las salas de cine porque fue censurada por el Estado. La irrupción del color en las pantallas de cine fue un proceso gradual y lento que inició desde que nació este arte, pero un evento que llevó a que el cine evolucionara al color fue el enorme éxito que tuvo la película Lo que el viento se llevó, de 1939. Recaudó millones de dólares en taquilla, por lo que los productores de cine no dudaron más. Con el tiempo llegó tecnología más desarrollada que permitió que los precios de filmación bajaran y aumentara la calidad del color en pantalla. Para la década de 1970, el cine en blanco y negro pasó, junto con el cine mudo, a ser utilizado solo con motivos estéticos en escasas películas. Para los años 70, el cine de Hollywood llevaba ya un tiempo como potencia cinematográfica del mundo, pedestal que le ha permitido introducir hasta nuestros días los valores y modelos de vida que obedecen a los intereses ideológicos de algunos grupos de poder. ¿Te imaginas alguna alternativa para que esta situación cambie para beneficio de otras cinematografías del mundo, incluyendo la nuestra? Entre la década de los 80 y los 90 del siglo XX, los televisores de miles de hogares de todo el mundo recibieron como complemento de entretenimiento a un aparato llamado videocasetera, que permitía reproducir en la televisión el material audiovisual que contenían los llamados videocassettes. Los grandes estudios de cine incorporaron esta nueva forma de comercializar sus películas a su modelo de negocio. Las películas se veían primero en los cines y después volvían a ser comercializadas por medio de los videocassettes. Películas que habían tenido una pobre aceptación en taquilla encontraron su éxito comercial en el mercado del video. Increíble, ¿verdad? Las videocaseteras fueron el instrumento ideal para que las películas de bajo presupuesto encontraran un lugar de exhibición, lo que ha generado desde entonces la aparición de numerosos productores independientes, la reducción de costos en el rodaje y esta forma de distribución casera de las películas atrajo a cientos de productores que no habían podido hacer cine, por no contar con los recursos económicos de los grandes estudios. Pero como hemos repasado en la historia del cine, nada permanece para siempre y las videocaseteras no fueron la excepción. A finales del siglo pasado, comenzaron a ser sustituidas por reproductores de DVD, que tienen una mayor calidad de imagen y sonido debido a la presencia tecnológica del video digital. ¿Tú cómo ves una película? ¿A través del DVD? ¿En el cine? ¿O en la pantalla de tu dispositivo electrónico por medio de una plataforma digital? ¿Cuánto tiempo más crees que el DVD estará en nuestras vidas? Ponerle un nombre propio a un lugar o a un objeto es la mejor forma de hacerlo más tuyo y, ¿por qué no?, también de sentir que perteneces a él. El Alameda, Goya, Allende, Arcadia, Cosmos, Diana, Edén, Lindavista, Variedades, Metropolitan, Orfeón, Florida, Teresa, Olimpia, Roma son los nombres de varias de las salas de cine de la Ciudad de México que existieron en el siglo pasado. La sociedad mexicana durante el siglo XX compartía el gusto por el cine y contaba con espacios para disfrutar esa vida común. Si vives en otro estado del país, ¿qué salas de cine existieron o quizá todavía existen? Si no lo sabes, pregunta a alguien de mayor edad. Con el tiempo, los nombres de esos cines se fueron borrando de las fachadas, dejando un cascarón que no dice nada. Ahora el cine se consume en centros comerciales, con nombres que tampoco dicen nada. El cine nos atrae porque, al igual que los sueños, nos permite vernos reflejados. La cinematografía es como una gran mente humana generadora de reflejos de tiempo, espacio, vida y con una mirada al futuro construida en imágenes en movimiento. Gracias por acompañarnos en este repaso por el cine, la historia que llevamos dentro. Recuerda cómo el pasado no ha pasado. Conéctate a nuestras redes sociales. Por cierto, para ti, ¿cuál ha sido tu película favorita? Compártela con nosotros y recomiéndanos alguna otra. ¡Hasta la próxima!